Entonces, vamos a empezar porque no nos alcanza el tiempo. Entonces le voy a pedir a Keila que pases y solo leas la pregunta, ¿sí? Prepárate si tú quieres pasar a venir y agarrar una pregunta y leerla, ¿sí? Los hermanos acá enfrente van a estar dispuestos a contestarla. ¿Los ángeles tienen género sexual? Ok, ¿los ángeles tienen género sexual? ¿Los ángeles tienen género sexual? ¿Los ángeles? ¿Cuáles ángeles? ¿Existen los ángeles? ¿Existen los ángeles? Les decía que no contestáramos así muy rebuscado, tiene que ser directo, pues no sabemos o no, porque la Biblia no dice si tienen o no no dice si son seres sexuados o no sexuados. La Biblia, el único pasaje en que se puede inferir, que se ha inferido que los ángeles no tienen sexo, es aquella ocasión cuando Jesús responde a los saduceos acerca de la resurrección y de los ángeles, ¿no? Y entonces dice que en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento los seres humanos, sino serán como los ángeles. Pero la interpretación del pasaje quiere decir que la vida será diferente y celestial, no necesariamente que seremos como seres angelicales o como ángeles. De ahí en fuera no hay alguna evidencia bíblica de que te diga que tienen o no tienen sexo. Yo creo que también aquí es interesante nosotros también preguntar, o sea, si te hacen una pregunta de ese tipo, también preguntar cuál es el objetivo qué pretende descubrir, ¿no? ¿Qué pretende descubrir? Porque hay ocasiones que tienes que también definir cuáles son las respuestas, las preguntas que tú tienes que responder. Hay algunas preguntas que de verdad la gente a lo mejor ni tiene interés, sino en un momento dado, y a los alumnos de evangelismo se lo compartía, que hay momentos que estás en el momento cumbre cuando vas a guiar a la persona a un encuentro con Cristo y de repente salen preguntas como estas. Y va a sonar medio persinado, pero el enemigo utiliza esos momentos para desviar la atención. Por eso yo creo que es importante, antes de responder, es ver cuál es el objetivo detrás de eso, ¿no? Y bueno, ya regresando a la pregunta, pues si la Biblia no habla acerca de los ángeles sexuados, utiliza a lo mejor pronombres personales que tienen que ver con el género masculino, pero así se utilizan muchas formas para referirse al mismo Dios, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Aparte los líderes juveniles no sabemos teología, así que ¿Qué pasó? Bueno, es la acusación que tenemos, ¿verdad? Sí, y también estoy de acuerdo con los hermanos. No es muy específica la Biblia como en muchos temas, ¿verdad? Y aprovechar la pregunta, cuando nos vienen esas preguntas así difíciles, aprovechar la pregunta para conocer el corazón de quien está preguntando y tratar de entender la intención de la pregunta y saber que no siempre no siempre vamos a tener todas las respuestas, ¿no? Les cuento rápidamente una experiencia con un muchachito que venía de una secta satánica y entregó su vida a Cristo, y los primeros pasos en Cristo fueron dificilísimos, como se imaginan, y hacía preguntas como esta o peores, ¿no? Si Jesús es el buen pastor, ¿por qué fue por una oveja y dejó abandonadas las 99? ¿No? Una cosa así. Y algo que apliqué, creo que porque no me quedaba de otra, era ser honesto, no tenía todas las respuestas. Y yo le decía, por ejemplo, qué buena pregunta, tengo una buena respuesta, no sé. Pero pregúntale tú a Dios,
¿no? Pregúntale, busca en la Biblia. Y a la siguiente vez que nos veíamos, decía, ¿qué crees? Dios me respondió. Y ahí aprendía y tenía la respuesta para la próxima pregunta. Entonces, no, yo creo que es más efectivo por lo menos con todos, pero con los jóvenes o adolescentes, ser auténtico, honesto, que a veces tirarle una respuesta así para cumplir, ¿no? Creo que una forma que tenemos que responder a las preguntas que nos hacen de cualquier índole es tratar de llevar la respuesta, y si es una persona no creyente, a que conozca a Jesús, ¿no? Por ejemplo, si pensando ahorita en la pregunta de los ángeles, ¿no? Contestaría yo de esta manera muy breve, hablando de lo que Jesús dijo acerca de cómo sería la vida en la eternidad, y yo le preguntaría, ¿tú estarás en esa vida en la eternidad? ¿Cómo tú, más importante saber si los ángeles tienen sexo? No es tú y yo vamos a estar en esa vida celestial que Jesús está contestando, de la que te está hablando aquí. Entonces, de alguna manera, tener la sensibilidad para poder guiar la pregunta, ¿no? Hacia una respuesta de índole evangelístico en el caso, o de crecimiento, de discipulado, si es un creyente, ¿no? Un avance en la vida cristiana. Bueno, pues yo creo que aquí vemos 3 puntos interesantes que marcan los hermanos, ¿no? Hermano Daniel dice que, bueno, por supuesto no hay una evidencia específica en que podamos decir, no, pues los ángeles son hombres y hay unas ángeles mujeres, ¿no? No hay una evidencia bíblica. El hermano Pichardo nos está diciendo que tenemos que buscar cuál es la intención de la pregunta de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que pretende con esa pregunta? Y Gerardo menciona algo muy importante que yo creo que es algo muy relevante en el ministerio. Cuando nos pregunta alguien y que no sabemos, híjole, yo he escuchado, precisamente el domingo escuché a alguien que preguntarle a uno de los líderes de la iglesia y que le contestó algo así fatal. Y digo yo, bueno, cuando no sabes, ahí va uno, ¿no? Todo menso a decir una respuesta tonta y que va en contra de la ética cristiana, ¿no? Entonces, como dice Gerardo, si no sabes, no pasa nada si tú eres honesto y dices, ¿sabes qué? No sé, pero juntos vamos a buscar la respuesta, ¿qué te parece? ¿No? Entonces, yo creo que es uno de los puntos relevantes en el ministerio, ser honestos con las personas, ¿no? Entonces, pues... Aparte, para eso también existe el Google, ¿no? Ok, pues ya saben, cuando no sepan, Google. Ok, ¿algún voluntario que quiera hacer una pregunta de aquí? Gracias. Betsa. Si Dios es amor, bueno y soberano, ¿por qué permite tanta maldad? Si Dios es bueno, amor y soberano, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Puedo? No, vos, como dirá el del Google, ¿no? Vos. Bueno, creo que, no sé si conocen esa anécdota de Albert Einstein, donde una maestra hizo más o menos la misma pregunta en una clase. Si Dios existe, Dios no existe porque existe el mal. Dios no existe porque hay maldad en la tierra. Entonces Einstein, que era un niño, le preguntó a la maestra, maestra, ¿existe el frío? No, el frío es la ausencia de calor. Lo mismo pasa con la maldad, es la ausencia de Dios. Entonces, no es que Dios permite, así es la pregunta, ¿verdad? Permite el mal, sino que es causa de la ausencia de Dios y de la caída del hombre y del alejamiento de Dios, del plan original de estar en relación del hombre con Dios. Y al estar ausente Dios, en general, en la sociedad, pues existe el mal. Y hay un pasaje donde Pablo dice que la ley le mostró que era pecador. La maldad, regresando a la pregunta, ¿Dios la permite? Podríamos decir, por supuesto que sí, porque hay maldad, lo podemos nosotros ver. Y es parte de la necesidad que tiene el hombre para observar su vacío que hay en el corazón y poder volverse a Dios. Entonces,
Muchas veces la pregunta, y regreso al mismo cuestionamiento que decía, muchas veces la pregunta va dirigida al observar la situación en nuestro derredor. Pero desgraciadamente nunca nos hacemos o no nos queremos hacer responsables de también lo que sucede a nuestro alrededor. Todo queremos atribuirlo a Dios cuando mucho de lo que sucede a nuestro alrededor es producto de las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros podemos ver la condición de nuestra nación y yo hago una pregunta para observar la condición de nuestra nación. Anoche nos dormimos y hoy México amaneció así. Y la realidad es que no. Son ciertas decisiones que hemos venido tomando, pueden ser pequeñas o grandes decisiones que hemos venido tomando que han llevado a la condición en la que nos encontramos. Entonces, a veces queremos eludir nuestra responsabilidad acerca de lo que está sucediendo, acerca de la maldad. Y realmente es producto de nuestra responsabilidad. Y cuando tomamos la responsabilidad sobre eso que sucede, es producto porque hemos tenido un encuentro con Dios, o dos, vamos directamente a un encuentro con Dios, ¿no? Pero la maldad realmente es resultado de las decisiones que como seres humanos hemos venido tomando a lo largo de la historia. Otra vez yo creo que creo que siempre debemos de contestar la Biblia dice o la Biblia enseña. Porque si nos preguntan ese tipo de cosas es porque estamos en un contexto cristiano y están esperando que nosotros demos una respuesta en ese sentido. Y yo creo que podemos afirmar o reconocer primero junto con la Biblia y decir, ¿sabes qué? Esa es una pregunta que la misma Biblia hace y la cual también inquieta a los mismos autores de la Biblia. ¿Por qué existe el mal? Sin embargo, la Biblia no da una respuesta clara en el sentido de que, decir que en la Biblia contesta que el mal es producto de las decisiones humanas que Dios en su soberanía dejó allá. Pero otra vez, ¿cómo poder llevar esta pregunta a un encuentro con Jesús? Entonces yo diría, y hacer contacto con la gente y decir, a mí también me preocupa el mal. Y a Jesús le preocupó el mal, de tal manera que Él se dejó matar por el mal para salvarnos de la maldad que nos agobia a ti y a mí. Y otra vez, ¿no? Ir hacia aquel lado de la evangelización, si es alguien no creyente. Creo que es una oportunidad, ver en cada pregunta oportunidad para dar testimonio, ¿no? Entonces, cuando yo charlo con la gente y llegamos a estos puntos, yo digo, la verdad es de que si ves la historia, Jesús fue una víctima del mal, pero en esa acción Él nos rescató de la maldad y entonces otra vez llevar a la persona a que conozca al Señor, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que es una pregunta muy dicha, ¿no? Cuando compartimos, yo cuando las veces que me ha tocado compartirle a una persona extraña, siempre la pregunta de a ley es, ¿no? Bueno, ¿y por qué Dios permite tanta maldad? ¿No? Entonces, realmente, como dicen los hermanos, podemos decir que la maldad es decisión propia, ¿no? La maldad es del hombre y como dice el hermano Dani, podemos tomar la pregunta como un retorno para traerlos a Jesús, ¿no? Que por medio de Jesús cortamos ese yugo, ¿no? Que nos separa de Dios. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a llevar a alguien esto para que saques la pregunta y tú vas a decir, yo quiero que conteste alguien del público, ¿sí? No te pongas nervioso si te elige a ti, tú vas a decir, vas a contestar o no sé, pero no pasa nada, ¿no? Si no sabes, no te pongas nervioso, solo piensa en qué le dirías al joven si te pregunta eso, ¿va? ¿Cómo puedo explicar la Trinidad a mis amigos? ¿Cómo puedo explicar la Trinidad a mis amigos? ¿Quién quieres que conteste? Marish, ok. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta, como dice ahí, ¿cómo puedo explicar la Trinidad a mis amigos? Y que tenemos que tener una explicación, jugosa para que puedan entender cómo explicar la Trinidad a su amigo si él no la entiende, ¿no? Entonces, Marish,
Si quieres, puedes pasar al micrófono de aquí enfrente. ¿Cómo contestarías a esta pregunta? Yo soy de música, no llevé ni hermenéutica ni homilética. Hija de pastor. Mira, le voy a decir, bueno, mira, tengo una amiga, híjole. ¿Cómo le contestarías, Maris? De la Trinidad, changos. No me... Yo me Es que me acuerdo. están dando aquí pistas, pero no. Ok, yo me acuerdo Es que sí está- que cuando estaba chiquillo, Chiquillo. me preguntó el pastor, ¿cómo explicarías la Trinidad? Y yo todo mencito, ¿no? Dije, no, pues, si quieres puedes pasar a sentarte. Yo le dije, no, pues, Dios es como la mamá, dije. Pues mi mamá en un tiempo es mi mamá, en otro tiempo es maestra, en otro tiempo es enfermera, y me dijo, tache, me dijo. Bueno, ¿cómo podríamos explicar la Trinidad a un chiquillo así, como yo lo fui? Llega un joven y te pregunta, oye, líder de jóvenes, ¿cómo puedo explicarle la Trinidad a mis amigos? Bueno, para empezar tenemos que ser totalmente honestos, que es un concepto dificilísimo de comprender. Dificilísimo de comprender. Dos, la palabra Trinidad jamás la vamos a encontrar en la Biblia. Ese es otro concepto. Si queremos explicar la Trinidad, tenemos que dar un repaso a todo lo que dice la Biblia acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se han tratado de dar algunos acercamientos con algunos ejemplos como los que mencionaste, ¿no? Había, San Patricio decía que la mejor forma de acercarse o pensar en la Trinidad para él era un trébol de 3 hojas, ¿no? Un trébol. Y no, en nada se acerca, ¿no? Hay quienes dicen, no, es como el agua, ¿no? Está en estado líquido, sólido y gaseoso y es agua. Y también es corto, ¿no? Y hay algunos que se volaron la barda, decían que es como el helado napolitano, ¿no? La realidad es que necesitamos dar un repaso a todo lo que enseña la Biblia. No es una respuesta sencilla que vas a dar de momento. Tienes que sentarte con la persona para poder estudiar lo que la Biblia dice acerca de Dios Padre, lo que la Biblia dice acerca de Dios Hijo de Jesús y lo que la Biblia dice acerca de Dios Espíritu Santo. Eso es un concepto que está presente y hay momentos en los cuales se manifiestan los tres, como en el momento del bautismo de nuestro Señor Jesús. Somos bautizados nosotros también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es un concepto que necesitamos bastante tiempo, no es una respuesta sencilla y directa que podemos dar en un determinado momento. Nos tenemos que sentar a ver lo que la Biblia dice o cómo la Biblia muestra, que la Biblia muestra a Jesús como Dios, la Biblia muestra también al Espíritu Santo como Dios y el Padre como Dios. Entonces necesitamos un buen tiempo para escudriñar la Biblia con aquella persona que te hace esa pregunta y es una oportunidad realmente para uno, llevar a la persona a un encuentro con el Señor, o dos, profundizar en el estudio de la Biblia con la persona. Si es un cristiano que te hace esa pregunta, un joven que está empezando que te hace esa pregunta, es un buen momento para engancharlo con el estudio bíblico y con el discipulado, porque seguramente esas y muchas otras preguntas van a surgir en su corazón, pero no es tan sencillo responder a esta pregunta, ¿no? Sí, y creo que como la palabra Trinidad no existe en la Biblia, también es un punto, digamos, donde otros aprovechan para atacar la Trinidad, ¿no? Pero la idea de Trinidad existe desde el Génesis, ¿no? hasta el Apocalipsis, y como dice el pastor, no es cuestión de una pregunta, sino más bien de un tiempo de estudio y de, digamos, un proceso, y que no es solo cuestión de entenderlo, sino de creerlo también, ¿no? Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo.
Sí, yo contestaría con la última parte que comentó Ricardo acerca de que la Biblia habla o dice del Dios Padre, Dios Hijo y Dios, bueno, habla del Padre como Dios, del Hijo como Dios, de Cristo como Dios y del Espíritu Santo como Dios. Y enfocaría más a hablar de lo que hacen ellos. Y lo que ellos hacen es amar, morir por nosotros y revelarnos esa realidad. Y otra vez, si la persona es una persona no creyente, decirle, mira, la Biblia no explica, no existe la palabra Trinidad. Es una manera que a lo largo de la historia se ha usado para explicar lo que la Biblia no deja claro. Pero lo que la Biblia sí deja claro es que Dios nos ha amado, que mandó a su Hijo Jesucristo y que ahora el Espíritu Santo está diciéndote que debes acercarte a Él. ¿Sí me explico? Hablar más de lo que hace y que la Trinidad está haciendo ahora en Él. Y sí reconocer que esa parte que se trata, es una manera de explicar lo que la Biblia deja entrever de estas realidades del amor de Dios, del sacrificio de Cristo y de que el Espíritu Santo está buscando para salvarnos. Y cantaría la última estrofa de Santo, Santo, Santo Dios con Marisol. Le invitaría a cantar a Marisol para que cantara Dios en tres personas, bendita Trinidad, ¿no? Y afirmar, o sea, yo creo que es una cosa importante afirmar que sí somos trinitarios, ¿no? Cuando al final, después de ver estos señalamientos bíblicos, podemos cantar con convicción esa parte, pero entendiendo más bien lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu han hecho. Y si es un chavo, invítalo a desayunar, por ejemplo, ¿verdad? Y le haces huevos estrellados y le dices que también un huevo, ¿no? Cáscara, la clara y la yema, más o menos. Ok, bueno, pues como dice el hermano Ricardo, es algo un poco difícil en contestar, decir algo concreto como una respuesta directa, ¿no? Pero como dice Gerardo, algo que tenemos que creer con convicción, ¿no? Entonces, ahí está. Otro voluntario que quiera pasar a preguntar, puede ser Marish. Y se la va a regresar. Sin resentimientos, Marish. Es tu momento, Valeria. Marisol. Venganza. A ver. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Pues alguien de juvenil. Pues ¿dónde están? Klaus. Claudia. Puedes pasar al micrófono de aquí enfrente. Un aplauso para Claudia, para que se anime. Bueno, si ustedes vieron el video con atención, a ella le preguntaron que un chavo le preguntó cuál es la voluntad de Dios. Le dije, voy a entrar al seminario para No saber. le contestó. ¿Qué le dirías? Pues le diría que primero estuviera en oración, leyera su Biblia y le preguntara a Dios, y que pues obviamente lo discipularía para juntos saber qué es lo que Dios quiere para él. Ok, gracias, Claudia. Hermanos, ¿cómo encontrar la voluntad de Dios para mi vida? Regreso a lo primero que dije. ¿Qué significa para él? A lo mejor el estar buscando la voluntad de Dios. Hay algunos chavos que le llaman la voluntad de Dios a su pareja, ¿no? Estoy buscando la voluntad de Dios, ¿no? No. Realmente, y algo que comparto en la materia de dones espirituales, es simple y sencillamente observar cómo Dios te creó, observar los dones y habilidades que Él te ha dado, observar tu propia experiencia que Dios te ha permitido vivir. Cuando tú conjugas todo eso, es lo que llamamos ahí, y lo que llama el pastor Rick Warren, el concepto forma. La forma que uno tiene define lo que uno hace. Les pongo el ejemplo en la clase de que esto es un teléfono y lo que es define lo que hace. En nuestra sociedad nos ha metido en un molde muy diferente. Nuestra sociedad nos lleva a dar una definición de quién somos en función de lo que hacemos o de lo que logramos. Y es totalmente diferente. Dios nos creó y nos diseñó con propósito.
Y la forma en que Dios nos creó define totalmente de qué se trata nuestra vida. Es decir, necesitamos ver nuestra forma, necesitamos responder a la pregunta ¿quién soy yo? Para entonces poder definir de qué se trata mi vida. Y Dios nos definió bien particularmente a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Dios nos dio forma. Salmo 139 habla de que sus manos nos fueron formando en el vientre de nuestra madre. Y Él nos dotó de habilidades. Cuando llegamos a ser creyentes, nos dotó de dones espirituales. Hemos tenido experiencias y conjugado todo eso te ayuda a definir con claridad hacia dónde te diriges. Una cosa bien importante es gustos. Hace muchos, todavía se utiliza el concepto vocación. El concepto vocación, que viene del latín vocatio, que significa llamado, y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Realmente descubrir la voluntad de Dios, tenía toda la razón Claudia cuando dice métete con Dios y vas a encontrar perfectamente quién eres y de qué se trata tu vida. Doy por sentado que quien pregunta esto es alguien no creyente o alguien que está buscando a Dios. Entonces, antes de saber la voluntad de Dios como algo separado de Dios es conocer a Dios. Antes de yo saber lo que quieres tú, tengo que conocerte a ti. Antes de saber lo que quiere el hermano Roberto Waguespack, tengo que saber quién es el hermano Roberto Waguespack. Entonces, sería entrar por ahí a conocer a Dios, ¿no? Y es una puerta muy grande para entrar con el Evangelio. Ahora, una vez que ya puedes dar esa respuesta, entonces yo creo que enseñar que la Biblia nos muestra que Dios se revela a cada quien y le dice a cada quien lo que habrá de hacer y lo que quiere de una manera diferente. La voluntad personal de Dios para cada uno en lo personal es distinta y lo manifiesta de manera diferente. Pero hay, digamos, tres grandes momentos o tres grandes, no son canales, no lo diría canales, tres grandes formas, vamos a llamarlo así. Uno es lo que comentó Claudia. Claudia comentó dos, ¿no? El estar en una constante comunión con Dios a través de la oración. La otra es la lectura de la Biblia, buscar, identificarte con algo que está en la Biblia. La tercera para mí es muy importante, es la comunidad. Dios nos habla a través de la comunidad. Entonces, si yo no puedo encontrar la voluntad de Dios para mi vida si no estoy en una comunión con mis hermanos creyentes, porque ellos me van a ayudar a mí, como yo a ellos, a encontrar la voluntad de Dios. Creo que es una pregunta importante que te puede ayudar a un creyente que no quiere discipularse o no quiere integrarse a la iglesia. Entonces, una manera de que si realmente está buscando la voluntad de Dios para su vida, pues debe de enfocar estas tres cosas. Yo creo que esta pregunta tiene también muchos aspectos, como decía el hermano, y generalmente cuando alguien nos pregunta acerca de eso, nos está preguntando acerca de la voluntad de Dios para su vida o la voluntad, como dijo usted, particular, ¿no? Personal. Y estoy de acuerdo con ello. No se puede conocer la voluntad de Dios sin conocer a Dios personalmente, sin tener una relación con Él. Entonces, si la persona no es cristiana, si no conoce a Cristo, es el primer paso, es llevarlo a Cristo. Ahora, este tema, la voluntad de Dios, es uno de los temas más manipulados, creo, entre nosotros, los cristianos, ¿no? Porque con la voluntad de Dios, o con la voluntad de Dios, o con que Dios me habló, Dios me dijo, hemos hecho muchas cosas y no siempre tan buenas, ¿no? Pero yo creo que además de estar en comunión con Dios, además de estar en oración y en una búsqueda constante de Dios, la voluntad de Dios particular para cada uno de nosotros está de acuerdo con la voluntad general de Dios, ¿no? Muestro el celular porque acá tengo la Biblia. Pero digo, la voluntad revelada de Dios es su palabra, y nada, digamos, que diga ser voluntad de Dios que esté en contra de su palabra es voluntad de Dios, ¿no? Entonces creo que el parámetro principal para encontrar la voluntad no revelada o la voluntad particular para nosotros es conocer la voluntad revelada. Bueno, dos anotaciones respecto a esto. La primera, hay un pasaje que nos puede enganchar fácilmente.
si alguien no creyente pregunta, ¿no? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Y decir, ¿no? La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿No? De una manera, la primera voluntad de Dios para ti es que tú seas salvo, ¿no? La otra es, les recomendaría leer un capítulo de Stott, donde el cristiano contemporáneo, donde precisamente habla de vocación y servicio, y él maneja general y particular, y pone un ejemplo muy, muy concreto. Dice, Dios no quiere que todos se casen, pero Dios dice que los que se casan deben de hacerlo entre el pueblo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, de una manera maneja estos dos principios, general, particular. Y lo primero que tenemos que tener es bien clara cuál es la voluntad general. Y después la particular se va discerniendo a través de algunos aspectos que él menciona. Y uno de los que menciona es precisamente el asunto de la comunidad, el asunto de la lectura de la Biblia, y que al final es descubrir la voluntad de Dios personal. Y lo mismo hace en vocación y cuanto al servicio. Por ejemplo, dice, Dios no quiere que todos sean pastores, pero sí nos ha mandado a que todos seamos testigos. ¿Sí me explico? Entonces comienza allí se les recomiendo El cristiano contemporáneo de John Stott. Oh, bueno. Digamos, con respecto a los jóvenes, la pregunta principal, creo que usted lo dijo, es acerca de la novia o el novio, ¿verdad? Y un joven una vez me preguntó, me confesó, hablando de la voluntad de Dios, me dijo, yo tengo miedo que Dios me dé una esposa que no me guste. Todos tenemos miedo. Entonces yo le dije, no te preocupes, Dios dice que su voluntad es agradable y perfecta. Así va a ser tu esposa. Pero en realidad eso viene con la relación con Dios, ¿no? Principalmente, y que te lleva a leer su palabra y buscar su palabra y buscar su voluntad, ¿no? Yo creo que, bueno, el viernes pasado le preguntamos esto a Chucho, no sé por qué salió el tema en la mesa, en el comedor, y ciertamente, como dice el hermano, ¿no? Como cristianos hemos como que monopolizado esta pregunta, ¿no? Que la voluntad de Dios es, o sea, en paráfrasis, ¿qué es lo que tengo que hacer de mi vida, ¿no? ¿Qué tengo que estudiar? O sea, estoy en la prepa, no sé qué hacer. Casualmente los jóvenes cuando nos hacen esa pregunta es para no sé qué estudiar, no sé con quién me voy a casar, o sea, pero realmente lo que necesitamos clavarnos en el corazón, que la voluntad de Dios es la Biblia, ¿no? Que es la palabra de Dios, y que Dios nos da, recuerdo siempre a un hermano que me dijo, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? A veces Dios nos pone en nuestro corazón gustos, preferencias que nosotros anhelamos y pensamos a veces, bueno, es que a mí me gustaría ser arquitecto, pero a lo mejor la voluntad de Dios es que yo me vaya al seminario, ¿no? Entonces a veces como que cerramos mucho a esta palabra, entonces pues ahí está, ¿no? Sí, hermano. Recién mencioné un pasaje de la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, ¿no? Pero a veces sacamos ese pasaje, ese texto de contexto, como muchas veces hacemos, y hay antes en ese pasaje hay una sucesión de cosas, ¿no? Para hacer, que por ejemplo lo primero es morir a nosotros, ¿no? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿no? No conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Y después podemos comprobar la voluntad de Dios. Es un buen pasaje que nos ayuda con los chavos a guiarlos a una entrega con Dios y de esa manera poder comprobar la voluntad de Dios, ¿no? Buscar el rostro de Dios, ¿no? Entonces, le pido a un último voluntario para cerrar esta sesión de Docracia, que puede ser un maestro, pero para que no le pregunten, a ver. ¿Cómo?
semejante a lo que acabamos de decir. Bueno, esta es de categoría de sexo. ¿Por qué es mala la pornografía? ¿Quién quieres que responda? Adolfo. Por voltearte a la pared así. Pasa al ¿Qué le contestarías a un chavo que te dice, bueno, ¿y por qué es malo ver la pornografía? Recuerdo graciosamente que un chavo me dijo, bueno, pues es que ver pornografía es como ver una película de acción. Si no te imaginas ahí lo que está pasando, pues no es pecado, ¿no? Entonces, ¿qué le contestarías? ¿Por qué es pecado la pornografía? Sí, pues precisamente son preguntas difíciles, pero son de lo más cotidiano, tal vez no en relación exactamente a veces en amplio la pornografía, porque pues también como está promovida, también está etiquetada también como cosas malas, pero muy comunes. ¿Y por qué es malo masturbarte? Y cosas relacionadas con la situación sexual. Es malo tener caricias más profundas con el novio, la novia. Y uno entonces tiene que confrontar al muchacho y decirle cómo está tu relación con Dios. Un poco como decía el hermano Pichardo, cuáles son las necesidades que tienes y sobre todo decirle si tienes cualquier duda, dilo y vamos a la palabra del Señor para que Él es muy puntual en cuanto a esta parte de relaciones sexuales, en cuanto a las dudas que tienes. Eso te está apartando de Dios, pensar en eso, ver la pornografía, masturbarte, estar más tiempo con tu novia, eso está quitando tu relación con Él. Y esa es una parte obviamente del testimonio que puedas dar. En mi caso, ya como casado, algunas experiencias en relación a esa circunstancia. También la situación sexual es muy, muy vetada y muy compleja, y desgraciadamente las labores de los padres no se están haciendo porque no les están hablando a sus hijos también del sexo, menos los padres cristianos, ¿no? Y en la iglesia, pues ni decirlo, es un tema también tabú. Bueno, ayer me topé con una de las estadísticas, decía el 96% de la población ha visto pornografía y el otro 4% miente. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la pornografía? ¿Por qué es mala la pornografía? Bueno, yo clarificaría que el pecado es malo porque nos perjudica. O sea, no es que sea lo malo del pecado es que nos perjudica. Entonces, pero lo hablo para todo. O sea, tanto es malo la pornografía como es malo mentir. ¿Por qué? Porque nos perjudica en lo individual y en lo social. Y en cuanto a la cuestión sexual, todo lo que implicaría el ámbito sexual, otra vez les recomiendo un capítulo de John Stott, que él habla en los problemas éticos morales de 4 grandes cosas. Habla de la creación, habla de la caída, habla de la redención y habla de la glorificación o del futuro. Entonces, cuando hay un problema ético, vemos y primero dice, ¿cuál fue la creación o la intención de Dios original en ese aspecto, en el aspecto sexual? Y entonces, bueno, vamos a la Biblia y está ahí clarificado que la intención del Señor fue que todo el ámbito sexual queda envuelto o limitado en el matrimonio heterosexual, ¿ok? Pero hay que reconocer que hay una caída, ¿no? Y que eso ha invadido en la sociedad. El 96% dices, yo me pensé, pues simplemente vas pasando por la calle en un puesto de periódicos, aunque no quieras vas a ver, ¿no? O sea, obviamente, entonces ahí está la caída, ¿no? Hay una realidad y lo que yo he llegado a la conclusión que en el ámbito de la sexualidad algo muy en serio pasó porque tiene que ver con nuestra identidad. Algo muy, muy que nos identifica qué somos es el ámbito sexual y por eso yo creo que ahí afecta más. Ahora, está la redención. Jesucristo viene a restaurar y a santificar todo eso. Entonces, y no solamente para regresarnos a la creación, sino en el plan futuro de Dios, en donde eso va a terminar. Y entonces, ver toda la maldad, todas las cuestiones éticas en ese sentido. Creación,
caída, redención, y entonces todas estas cosas nos hacen mal, y por eso en la redención y en la santificación Dios va quitando eso. Más o menos serían los principios que yo aplicaría a cualquier pregunta de esta índole. Y bueno, también tiene que ver en qué etapa, digamos, de su relación con Dios está la persona que nos pregunte, ¿no? Pero generalmente estas son preguntas que nos hacen los chavos cristianos hablando de jóvenes. Y principalmente creo que que lo que decía el hermano corresponde a la naturaleza caída, todo esto de la pornografía, pero principalmente tiene que ver con qué está llenando su mente, porque con lo que llene su mente es lo que va a después vivir y experimentar, ¿no? Entonces, también sin querer ser persinado, hermano, pero el enemigo aprovecha y esas puertas abiertas, la pornografía es una puerta abierta para que después caigamos en pecados sexuales, ¿no? Que están bien delimitados por la palabra de Dios, están bien establecidos por la palabra de Dios. Entonces la pornografía es una puerta abierta para pecar. Y ahora tengo la duda, no sé si estoy en el 96% o en el 4%, pero la verdad es que ese es el problema, ¿no?, de la pornografía en realidad. Y la otra cosa es que es cierta esa estadística, hay mucha más pornografía o problemas con pornografía dentro de nuestras iglesias de lo que realmente pensamos, ¿no? Y lo primero, si algún chavo nos pregunta eso, o si alguna persona grande inclusive nos pregunta eso, lo primero que no debemos hacer es rasgarnos las vestiduras, ¿no? Porque hacemos que el chavo o la persona se cierre y ya no pueda externar y compartir eso con nosotros, tan pesado para él. Uno de los grandes conflictos que crea es la adicción a la pornografía, es dañar la relación de pareja, Tú mencionabas que algún joven te decía, es como ver una película de acción o alguna cosa así, ¿no? Pero si tú ves las películas de acción, mucho de ello es ficción. Mucho de ello es ficción. Un ejemplo nada más, cuando salieron las películas de Harry Potter, que algunos decían, no, sí, o había una controversia. Yo me ponía a pensar que cuando los niños salían de ver esa película, muchos de los niños lanzaban conjuros y demás, y ellos lo hacen creyendo. Y queramos o no, tiene una afectación espiritual ahí. Es decir, lo que nosotros vemos a través de los medios afecta nuestra realidad o afecta nuestra visión de la realidad. La pornografía afecta la visión de la sanidad en las relaciones sexuales como Dios nos enseña en su palabra. Y un gran porcentaje del daño en las relaciones de pareja tiene que ver con el índole sexual. Y entonces la pornografía afecta totalmente la forma en que se ve la relación. Por otro lado, a veces pensamos que la relación sexual únicamente tiene que ver con el coito, la penetración. Y Jesús nos decía, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para adulterarla, ya cometió pecado en su corazón. Entonces ya ha adulterado con ella. Entonces el observar pornografía está creando adulterio en la mente y en el corazón. Entonces desde ahí podemos también ayudar a la persona a darse cuenta que eso no está bien, no está dentro del plan de Dios. Estropea las relaciones, estropea tu relación con Dios y estropea tus relaciones con los demás. Alguna persona que ha sido expuesta a la pornografía va a tener muchos problemas en una relación sexual sana cuando llegue a tener su pareja. Y mencionaba Marvin, una vez que estábamos platicando también acerca de esto, y ciertamente, como decía hermano Pichardo, ¿no?, realmente la pornografía viene a fracturar, viene a coartar la imagen sana que Dios creó, ¿no?, del sexo. Entonces pues ahí está. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero quisiera que pasaran 10 personas acá enfrente.
Saraí, David, Lalo, Mimi, Candy, Dalia, Elianay. Pasen acá enfrente, por favor. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quique. Itzel. Vete. Ok, no pasa nada, no les voy a preguntar nada. Pero quisiera que escucharan las preguntas que están aquí, que se den cuenta qué es lo que están preguntando los jóvenes, ¿sí? Abres el papelito y me esperas. Ok, van a decir categoría y van a leer qué categoría es y hacen la pregunta. Sí. Es de la categoría de vocación y la pregunta es, no sé qué estudiar, ¿qué hago? No sé qué estudiar, ¿qué hago? Igual de vocación es, porque no quiero estudiar, ¿por qué quieren obligarme? ¿Eso se lo dijo los del SEMI o qué? Ok, esta es categoría sexo y la pregunta es, ¿por qué está mal tener relaciones sexuales antes del matrimonio? La categoría también es sexo y dice, ¿por qué es bueno o malo masturbarse? La categoría es teología y dice, ¿por qué el libro de Judas dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés? La categoría es teología y dice, si Dios creó todo, ¿también creó los dinosaurios? Es categoría vocación y dice, ¿cómo sirvo a Dios con mi carrera? Es categoría sexo, no sé qué hacer con mis preferencias sexuales, en verdad no quiero hacerlo, pero mi cuerpo lo siente, ¿qué hago? Es categoría de todo, dice, ¿está mal ponerme un piercing o un tatuaje? Categoría teología, ¿quién creó a Dios? Otras que quedaron aquí dice, ¿existen los extraterrestres? ¿Es malo el sexo oral? Y dice, ¿qué le dices a un joven que quiere suicidarse? Entonces realmente, dices tú, de repente, ¿no? Decimos, ay, pero es que qué preguntas tan tontas. Pero ¿sabes qué? Son preguntas tontas que te van a llegar a hacer los jóvenes. Entonces, lo que quisimos hacer esta mañana es que te dieras cuenta que en el ministerio te van a preguntar de todo. ¿Y sabes qué? Tienes que estar preparado para contestar estas preguntas tontas, ¿sí? Entonces, pues tomémonos el tiempo, de repente así unos 15, 20 minutos para buscar qué tal. Voy a invertir estos 15 minutos para ver qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios, qué dice la Biblia acerca de los extraterrestres. O sea, hay muchas preguntas que dices tú, ¿eso qué? Pero realmente los jóvenes están preguntando eso, ¿no? Y como líderes de jóvenes y pastores tenemos que estar listos para las respuestas, ¿sí? Según a lo que dice la Biblia. Entonces, me gustaría que pueden sentarse y que pasaran los chicos que están trabajando con jóvenes, ¿sí? No necesariamente solo los de juvenil, pero si estás trabajando con jóvenes en tu iglesia o eres colaborador, pasa aquí enfrente, porfa. Hermano Gerardo, ¿puedes orar por los líderes juveniles? Porque yo creo que todos sabemos que el ministerio en ocasiones es difícil, no es nada fácil, entonces vamos a orar, ¿sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por